Hola, ¿qué tal hermanos? Este domingo daremos inicio a la serie de predicaciones de la carta a los Efesios. El título de la predicación de día de hoy se va a titular Efesios, una carta para el cuerpo de Cristo. Y vamos a ver solamente dos versículos del capítulo 1, el verso 1 y el verso 2. ¿Qué es lo que veremos en esta predicación? Veremos una introducción de la carta a los Efesios y el saludo de Pablo. Es lo que el día de hoy vamos a ver. Repito el título, Efesios, una carta para el pueblo de Cristo. Y el bosquejo lo dividí de esta manera. Introducción a la carta de los Efesios, 1, y 2, saludo de Pablo a los Efesios, verso 1 y verso 2. Lo repito, introducción a la carta de los Efesios y saludo de Pablo a los Efesios, verso 1 y verso 2. Vamos a leer los dos primeros versos para que posteriormente ya entremos en materia. Vayan conmigo al libro de Efesios, capítulo 1, verso 1 y 2. Y es así la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Solamente nos vamos a concentrar en este pequeño saludo. Pero antes de ir directo a nuestro texto, como siempre lo hacemos, vamos a ver una pequeña introducción sobre este libro, ya que es nuevo para todos nosotros. Primero tenemos como autor reconocido unánimemente como el apóstol Pablo, quien se presenta desde el verso 1 como el titular de la misma. Y se estima que fue escrita entre el año 60 a 62 después de Cristo, mientras Pablo se encontraba encarcelado esperando audiencia con el emperador. ¿Lo recuerdan? Hechos capítulo 28, verso 16 y verso 30 a 31. Vamos a ver rápidamente estos versículos para que recordemos nuestra memoria del libro de Hechos. Hechos capítulo 28, verso 16, verso 30 a 31. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Verso 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Verso 31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesús abiertamente y sin impedimento. Como podemos ver, Pablo se encontraba encarcelado, como lo dice el libro de Hechos, esperando todavía audiencia con el emperador. Lo repito. Entonces esta carta entra en una categoría muy especial llamada epístolas de la prisión, junto con Colosenses, Filipenses y Filemón, ya que como su nombre lo indica, Pablo estaba encarcelado mientras fue escrita esta carta y las demás. Y a diferencia de otra de sus epístolas, Pablo en esta ocasión no trataba de reprender o solucionar ningún problema en particular de la iglesia de los Efesios, sino más bien él quería instruir a los hermanos de Asia Menor en los privilegios y responsabilidades que tenían como parte del cuerpo de Cristo. Este era lo que a Pablo le preocupaba en este entonces. Quería que entendieran la iglesia de Asia Menor sus responsabilidades y privilegios como parte del cuerpo de Cristo. Así que, como tema principal de esta epístola vamos a encontrar la iglesia es el cuerpo de Cristo y nuestro Señor la cabeza. Ese es el tema principal de esta carta. La iglesia es el cuerpo de Cristo y nuestro Señor es su cabeza. Ya hablamos un poco del contexto de Pablo cuando escribió esta carta. Ahora vamos a hablar un poco de la iglesia de Éfeso. Bueno, Éfeso era una ciudad reconocida. Y principalmente era reconocida por su gran templo, el cual era una de las 7 maravillas del mundo, el templo de Diana, o también conocido como el templo de Artemisa. Era reconocido como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Además, esta ciudad también era muy importante, ya que era un centro político, educativo y comercial muy importante para aquel entonces. Fíjense que Pablo ya había asistido a esta iglesia años atrás. En el libro de Hechos, capítulo 18, verso 18 a 21, Pablo llegó a Éfeso, pero no se quedó por mucho tiempo.
dejando como encargados, por así decirlo, al matrimonio Pablo y Priscila para que ellos continuaran la obra de Dios en este lugar. Y esto lo vemos en Hechos, capítulo 18, versos 24 y 26. Posteriormente sí vemos en los escritos de Lucas que Pablo vuelve a Éfeso. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 19, donde él se quedó ya a predicar 3 años en esa iglesia. Pero, como todos los que hemos leído el libro de Hechos lo sabremos, Pablo tuvo problemas con los artesanos de la ciudad y desgraciadamente hubo una gran revuelta que orilló a que el apóstol tuviera que salir de la misma. Pero, a pesar de las dificultades que tuvo en esta ciudad, eso no disminuyó en absoluto la comunión que tenía con los pastores de Éfeso. Tanto así que antes de que él fuera a Jerusalén y en el viaje en donde él, si ustedes lo recuerdan, él fue encarcelado, Pablo mandó a llamar a los pastores de Éfeso y dijo las siguientes palabras. Vean, Hechos capítulo 20, verso 17 y verso 31 y 32. Hechos capítulo 20, verso 17, también verso 31 y 32. Vean lo que dice. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Se nota el profundo amor que Pablo le tenía no solamente a la iglesia, sino también a los pastores de esta ciudad. Tanto así que antes de ir prácticamente a su encarcelamiento indeterminado, manda llamar a estos pastores y les da instrucción que se encomendaran a Dios, a su palabra de gracia, y los bendice con unas palabras antes de por su propia boca decirles que no sabía si los volvería a ver. Este era el amor que Pablo le tenía a esta iglesia. Este era el amor que Pablo sentía por los hermanos de Éfeso. Un amor muy, muy grande. Y con esto en mente, con este amor a la iglesia de Éfeso, con estos datos que tenemos ahora de la región de Éfeso, vamos ahora sí a nuestro verso principal. Efesios capítulo 1, verso 1. Dice así la palabra de Dios, iniciando el saludo de Pablo. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Pablo, apóstol de Jesucristo. El apóstol Pablo da inicio a su carta con una presentación breve a su persona, en donde deja en claro la posición que Dios le dio, la cual es apóstol de Jesucristo. El significado de la palabra apóstol es enviado, mensajero o embajador. Pero el diccionario hispanoamericano de la misión, nueva edición revisada, define la palabra como lo siguiente: alguien que ha sido enviado con autoridad para actuar en nombre de aquel que lo ha enviado. El sobrenombre de apóstol da su significado. Dado su significado, es un alias que nos pertenece a todos los cristianos, debido a que todos somos enviados de Dios a las naciones para predicar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Pero, en un sentido más estricto, no podemos nosotros ser considerados como parte del grupo de los 12 más Pablo, debido a que no contamos con las características que se requieren para que se nos otorgue ese título. Lo repito otra vez. En un sentido amplio, dada la definición de la palabra, todo cristiano sí es un apóstol. Pero en un sentido estricto, al compararnos con los 12 más Pablo, nosotros no podemos ser de parte de ese grupo selecto. Por favor, acompáñenme a Hechos capítulo 1, verso 21 y 22, para que veamos las características que se requieren para que alguien fuera considerado un apóstol. Hechos capítulo 1, verso 21 y 22. Dice así la palabra de Dios: es necesario,
pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fuese recibido arriba, uno se ha hecho testigo, o sea, apóstol con nosotros, de su resurrección. Entonces encontramos aquí una primera característica: ser varón. Es necesario, pues, que de estos hombres, Pedro fue el que dijo esas palabras, Pedro jamás dijo, es necesario, pues, que de entre estos hombres y hermanas. No, Pablo fue muy específico, solamente varones. Obviamente esto choca con la postura de igualdad de género que hoy en día tenemos. ¿Por qué? Porque hoy en día los hombres, tanto hombres y mujeres que defienden la ideología de género, el feminismo, dicen, si hay un hombre, ¿por qué no hay una mujer? Si el hombre puede alcanzar estos puestos, la mujer no es menos, ella tiene que alcanzar ese puesto y estar arriba del hombre si es necesario. Pero ante la palabra de Dios no fue así. Dios dijo, el apóstol tiene que ser varón. Y no porque la mujer no tenga capacidad o porque la mujer sea menos, para nada. La mujer es muy capaz y la mujer tiene un lugar muy privilegiado en la palabra de Dios y un lugar muy privilegiado en el reino de los cielos y aún aquí en la tierra. Pero hay roles y el rol del liderazgo Dios lo ha puesto en los hombres. Y aquí lo tenemos, varón para que sea apóstol. Entonces, si ustedes prenden su televisión y ven un canal cristiano muy conocido en toda Latinoamérica y encuentran el programa de la pastora tal, va a ser el horario de 7 a 8 de la noche, apaguen su tele. Y es más, yo le diría, ¿qué están viendo ese canal? No hay apóstolas, no existen las apóstolas. Solamente Dios le dio este ministerio, de acuerdo a Hechos, capítulo 1, verso 21 a 22, a varones. Punto 2, segunda característica: haber conocido al Señor Jesús y haber estado con Él desde el principio, desde el inicio de su ministerio. Haber conocido al Señor Jesús y haber estado con Él desde el inicio de su ministerio. Yo les pregunto a ustedes, ¿hay una persona que cumpla con este requisito hoy en día? El primero tal vez sí, yo soy varón. Y el segundo, que conozca al Señor Jesucristo en persona y que haya estado con Él desde el inicio de su ministerio. Ninguno. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús estuvo aquí en la tierra hace un poco más de 2000 años atrás, en el pasado. Entonces, ningún hombre en la actualidad puede haber conocido en persona al Señor Jesucristo, y mucho menos haber estado con Él desde su ministerio. Tercer punto, ser testigo ocular de su resurrección, o sea, haber visto a Jesús y haber en persona y haber visto cómo Él fue levantado a los cielos. Ser testigo de su resurrección, haberlo visto morir en la cruz, haberlo visto resucitado y haberlo visto ascender a los cielos. ¿Alguien hoy en día puede decir, yo he visto hacer eso a Jesús? No, nadie. Y amigos, si tú piensas que has visto a Jesús, déjame decirte que muy probablemente tuviste un mal sueño, un muy mal sueño. Y cuarto, ser encomendado por Cristo en este ministerio. Algo que nos tiene que quedar muy en claro, hermanos. Ustedes dirán, Sergio, pero Pablo, si era varón, quién sabe si haya conocido a Cristo en persona, pero él no estuvo con él el inicio de su ministerio y tampoco vio cuando Jesucristo resucitó, antes de su ascensión. Déjenme decirles, hermanos, que Pablo fue un caso aislado. Él mismo se considera como un abortivo, alguien que no tuvo que nacer, pero nació. Alguien que se le dio el título de apóstol, pero no tenía por qué ser apóstol. Y a él se le encomendó, como a los otros 12, directamente por Cristo, su ministerio. Vean lo que dice Hechos capítulo 22,
verso 14 y 15. Hechos capítulo 22, verso 14 y 15. Dice así la palabra de Dios. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Testigo suyo, apóstol. Entonces, estas son las características. Las repito. 1, ser varón. 2, haber conocido al Señor Jesús y haber estado con Él desde el inicio de su ministerio. 3, ser testigo ocular de la resurrección. Y 4, igual que Pablo y los otros 12, ser encomendado por Cristo en el ministerio. Y estas características tan precisas son la causa por la cual no se puede considerar a nadie como apóstol el día de hoy, ya que por lo general los hombres y mujeres que se autodenominan apóstoles no se ven como parte exclusivo de estos 12 hombres junto con Pablo. Pero, a ser probados por la palabra de Dios, esta no es mi opinión, hermanos. Lo leímos, está en la Biblia. Esta es palabra de Dios. Solo descubrimos que estos hombres que se autodenominan apóstoles no cumplen con los requisitos necesarios, siendo sus títulos simples adornos para sacar provecho de ellos, ya sea económicamente o para su propio ego. Lo repito, nadie hoy en día cumple con los requisitos antes mencionados para calificar como apóstoles. Nadie. Por lo tanto, el ministerio apostólico solo lo encontramos hoy en día en las Escrituras, ya que ellos fueron los encargados de proveer el fundamento doctrinal de la iglesia. Efesios capítulo 2, verso 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Un apóstol, el ministerio apostólico, se dejó este mundo para dar la doctrina bíblica. Si alguien se autodenomina hoy en día apóstol, este apóstol también podría dar doctrina bíblica. Pero si recordamos el último capítulo de Apocalipsis, el canon ya fue cerrado. Ya el ministerio apostólico ya no se requiere hoy en día. En aquel entonces, hace 2000 años atrás, se requería. ¿Por qué? Porque apenas la iglesia estaba creciendo y los fundamentos doctrinales no estaban firmes y había mucha ignorancia de los mismos en todo el mundo. Pero una vez que el canon fue cerrado, el ministerio apostólico se tuvo que retirar. Como en su tiempo el ministerio de los jueces, como en su tiempo el ministerio profético del Antiguo Testamento. Solamente encontramos ya estos ministerios en la palabra de Dios. Y ahí están bien, porque sirven para nuestra edificación. Bueno, vamos a continuar con el texto. Efesios, capítulo 1, verso 1. Dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Pablo deja ver una vez más a su audiencia que su apostolado no provino de hombres, sino que fue por la voluntad de Dios. Que él cargaba esta gran responsabilidad, no porque él levantó la mano y dijo: yo quiero ser parte de los 12. No, sino porque Dios se la dio. Fue voluntad divina que él tuviera esta gran responsabilidad. Y recordemos que el hombre que una vez fue conocido como Saulo de Tarso, entre las más altas esferas del judaísmo, quien tenía como misión aniquilar al cristianismo, ahora reconoce que si cambió drásticamente fue solamente por la voluntad de Dios. Y además fue el Señor en persona quien le encomendó su ministerio apostólico cuando tuvo su encuentro sobrenatural con él rumbo a Damasco. Y esta voluntad de Dios en la vida de Pablo sin duda tiene que traer a nuestra memoria el llamado a la gloria eterna. Solo por voluntad de Dios los hombres pecadores podemos ser partícipes de todas las bendiciones celestiales. Solamente. ¿Por qué el hombre pecador es salvo en medio de toda su inmundicia? Por voluntad de Dios. ¿Por qué tú amas al Señor Jesús
mientras a lo mejor tu cónyuge no, o tus hijos o tus hermanos de casa no, por voluntad de Dios. Así es. ¿Por qué en medio de tanta aflicción hoy en día en el mundo tú te encuentras bendecido, teniendo a lo mejor no lujos, pero sí pan diario que comer? Por voluntad de Dios. Y esta misma voluntad que nos sostiene día a día es la misma voluntad que pone a algunos hombres en el ministerio, como Pablo en el apostolado. Efesios capítulo 4, verso 11 a 12 dice, Efesios capítulo 4, verso 11 al 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nada escapa de la voluntad del Todopoderoso, ya que todo lo creado, visible como invisible, sirven para el glorioso propósito de glorificar a Dios. Y esto lo entendía Pablo perfectamente por medio de su llamado. Y esto lo entendemos todos aquellos que tenemos un llamado en Cristo. Todo sirve para la voluntad poderosa de Dios. Todo sirve para glorificar su nombre. Lo que tú estás padeciendo, el llamado que tienes, los anhelos que tienen, todo sirve para glorificarlo a Él. Continuamos con nuestro texto. Sigue diciendo el verso 1, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. El apóstol, como ya lo vimos, no tarda en dejar de hablar de sí mismo y ahora comienza a hablar de los hermanos en la cual va dirigida esta carta. Dice, santos y fieles en Cristo. Reconociendo con esta frase que estos hombres que se encontraban en esta iglesia eran realmente parte de la familia de la fe. Vamos a ver el significado de estas dos palabras. Santo quiere decir apartado, o sea, cortado de este mundo y apartado para Dios. Parr Washer da una ilustración muy buena, que prácticamente cortar es como si estuvieras cortando una zanahoria. Cortas la zanahoria, apartas lo que no sirve de ella y apartas a otro lugar lo que sí sirve de ella. Cortar, separar. Esta es la palabra santo. Dios nos corta de este mundo y nos separa para su gloria. Dios corta a otras personas de este mundo y no las separa para su gloria. Las separa para que sigan estando en sus delitos y pecados. Esto es cortar, separar. Cortar, separar. Y la palabra fiel la encontramos con el significado de obediente, confiado o creyente. Entonces, alcanzamos a apreciar que Pablo veía a los hermanos de Éfeso como personas que por la misma voluntad de Dios han sido cortados de este mundo, o sea, santificados, para así ser obedientes en la fe como creyentes genuinos de nuestro Señor Cristo Jesús. Dios llama a todos sus hijos santos y fieles. Sin duda, si nosotros alcanzamos a entender estos dos títulos, solamente provoca en nuestros corazones querer vivir una vida a la altura de nuestro Señor Jesús. Pero al examinar tu corazón, tú te das cuenta que hay pecado en ti y te preguntas, aun con mis imperfecciones, ¿Dios me ve santo y fiel? Sí, yo sé que a sus ojos yo soy santo y fiel, pero yo peco, me esfuerzo. Y créeme, a lo mejor tú dirás, me esfuerzo por no pecar. Pero aún así Dios, en medio de nuestras imperfecciones, lo digo, me incluyo porque yo también soy imperfecto, ¿Dios no sigue viendo a sus hijos como santos y fieles? La respuesta es que claro que sí, por supuesto. Recuerda que, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses capítulo 1, verso 6. No depende de ti tu santificación final. Dios ha prometido mantenerte limpio, Dios ha prometido santificarte hasta llevarte a su presencia. Por supuesto, esta verdad no disminuye la responsabilidad de consagrarnos día a día y alejarnos del pecado nosotros, por nuestra voluntad. Pero debemos encontrar paz del Señor a reconocer que Él es quien santifica y Él es el que nos apartó en un inicio desde el vientre de nuestra madre
para ser coherederos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sí, esfuérzate para correr del pecado, como José huye de toda inmoralidad, como José el soñador, pero tu confianza no radica en cuánto corres para no pecar, sino tu confianza radica en la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Continuando con nuestro texto, hay una palabra muy interesante que dice que están en Éfeso. Vean lo que dice el verso 1. Voy a volver a leer todo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Efesios capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que están en Éfeso. Y aquí yo les tengo que decir algo que quizás ustedes no esperaban. En algunos textos masoréticos muy importantes, la frase en Éfeso no se encuentra en esos textos. Pero todos sí tienen la frase los que están. Entonces simplemente el texto se leería, dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están, en la mayoría, en todos, en la mayoría dice que están. Pero, ¿por qué pasa esto? Hay tres posturas por las cuales en algunos textos masoréticos no se encuentra la frase en Éfeso. Les voy a explicar las tres posturas. La primera postura dice que Pablo escribió esta carta teniendo en mente que iba a llegar primero a la iglesia de Éfeso, y de ahí esta carta iba a ser una carta circular y se iba a distribuir por las demás iglesias de Asia Menor, llegando primeramente a Éfeso, ya que, como lo vimos en la introducción, era una ciudad muy importante, tanto económicamente como comercialmente. Entonces era natural que de ahí partieran las demás cartas. La primera postura. La segunda no es tan diferente de la primera. Simplemente se cree que esta carta era una carta circular y no llegó primeramente a Éfeso, sino que se dio a una iglesia con el nombre abierto y simplemente se distribuyó por toda Asia Menor. Solamente en eso diferencia de la primera postura, de que no tenía como principal propósito llegar primeramente a la iglesia de Éfeso. Y la tercera, que también tengo que mencionarla porque hay muchos autores que la defienden, aunque es la menos popular de estas dos, se dice que esta carta primeramente Pablo le escribió a la iglesia de Laodicea. Pero ya que la iglesia de Laodicea, por lo que se dice de ella en Apocalipsis capítulo 3, verso 14 a 19, era una iglesia mal vista por los cristianos del segundo siglo. Entonces, ¿qué hicieron estos cristianos del segundo siglo? Pues empezaron a borrar los nombres de esta carta que era dirigida a la Odisea. Simplemente se dejó que están borrando la Odisea, y se perdió el nombre de la carta dirigida. Esto es una de las tres posturas que se encuentran. En lo personal, yo pienso que la postura 1, la primera que les mencioné, es la más acertada. O sea, que Pablo sí escribió Éfeso con en mente de que sea una carta circular, o sea, que se compartiera con otras iglesias, pero que primeramente se la dedicó a la carta de Éfeso para que después de ellos las demás pudieran ser bendecidos con todo su contenido. Pero, ya sea que esta opinión sea la correcta o no, Dios en su misericordia nos ha brindado esta carta para nuestro aprendizaje y crecimiento. Así que seguiremos llamando esta carta con el nombre de Éfeso, como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Ahora sí, vamos a nuestro último versículo, verso 2. Efesios capítulo 1, verso 2. Dice así la palabra de Dios. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y quiero que nada más ustedes noten qué hermosas palabras usa el apóstol para concluir su saludo. No solo les recordó a los cristianos de Éfeso lo que son en Cristo, santos y fieles, sino que ahora les hace mención las bendiciones que llegaron con su salvación. O sea, la gracia y paz por medio de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Y vamos a ver estas bendiciones. Primeramente, gracia.
La palabra gracia quiere decir regalo, regalo inmerecido. El hombre no merecía nada de Dios, pero el Señor en su misericordia nos arrebató del mismo infierno para ser ahora sus hijos. Y esta es la gran gracia. Toda la humanidad corría al infierno. Toda la humanidad, tú, yo, todos, corríamos al infierno. ¿Por qué? Porque odiamos a Dios desde nuestro nacimiento, pero amamos el pecado. Y la paga del pecado es muerte. Entonces todos corríamos al infierno, pero Dios, mostrando gracia, te escogió a ti, me escogió a mí, escogió a los hermanos que a través de los siglos han creído en su Hijo Jesús y nos dio este regalo inmerecido llamado salvación. Vean lo que dice Efesios capítulo 2, verso 8 al 10. Efesios capítulo 2, verso 8 a 10. Dice así la palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahí está. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Otra vez gracia. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces no depende de qué tanto te esfuerces, qué tanto corras, qué tanto hagas, qué tanto piques piedra, qué tanto ores, qué tanto estudies. Tu salvación no depende de ninguna de estas cosas, ni siquiera depende de qué tanto te guardes del pecado. De acuerdo a Efesios capítulo 2, verso 8 a 10, tu salvación fue por la gracia de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y quién es el que pone el querer como el hacer? Dios mismo. Entonces esta misma fe también te la dio Dios. Todo en tu salvación es por obra de Dios. Todo por gracia. Tú no lo merecías, nadie lo merecía, pero Dios te lo dio. Así es. Por gracia. Y es maravilloso. Porque si dependía tu salvación por tus obras, si la salvación dependiera de ti, tú ya la habrías perdido hace mucho. ¿Por qué? Porque diario pecas y la paga del pecado es muerte. Así que necesitamos un sustento grande, perfecto, eterno, celestial, que es Cristo, la gracia, porque por gracia sois salvos. Segunda palabra, que también es muy hermosa y muy importante, paz. Gracia y paz a vosotros. ¿De quién? De nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Paz. La palabra paz quiere decir bienestar, tranquilidad, ausencia de sentimientos de hostilidad o tratado de paz. Paz en sentido de una reconciliación con Dios o paz de salvación. En otro tiempo, hermano y hermana, recuerden, antes de nuestra conversión éramos enemigos de Dios y por lo tanto merecedores de su ira, por atrevernos a levantar los puños al cielo y retar su santidad con nuestro pecado. Pero déjenme decirles que Dios quiso hacer la paz con nosotros, con la humanidad, con los hombres, y dio a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Así que ya no hay ira para nosotros, sino ahora hay paz para las ovejas de Dios. Ahora hay paz para los adoptados de Dios. Vayan conmigo a Colosenses capítulo 1, verso 20 y 22. Colosenses capítulo 1, verso 20 a 22. Dice así la palabra de Dios. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Dios, por medio de la muerte de su Hijo en la cruz, ha dado paz al mundo. Paz. Paz y solamente paz. Y estas mismas palabras de paz también las cantaron los ángeles de acuerdo al relato de Lucas, capítulo 2, versos 13 y 14. Porque ellos dijeron: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas,
y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Estas son nuestras bendiciones. Paz para el hombre. Dios ya no te ve con ira. Dios ya no te ve con odio por hacer el pecado, sino que ahora, siendo su hijo, Dios simplemente te puede ver con amor, extendiéndote el cetro de paz, diciendo: la humanidad que cree en mi hijo, la perdono y puede acercarse a mí, porque yo seré su rey, yo seré su salvador, yo seré su padre. Esas son las palabras de Dios. Todo aquel que cree en su Hijo Jesucristo solamente hallará paz. Pero también está la contraparte. Todo aquel que no cree en su Hijo Jesucristo no encontrará paz, sino que encontrará ira, desprecio y castigo eterno. ¿Por qué? Por cuanto no has humillado al Hijo del Todopoderoso. Pero tú que has creído en la cruz, tú que sí has hecho caso al llamado de Dios, ponte contento. Tú ya no tienes que temer de absolutamente nada. Tú simplemente puedes acercarte al trono de Dios y hablar con Él como tu Padre. Hablar con Él como la persona de mayor confianza. Y también ganas el título de amigo. Así como Abraham lo tuvo, tú también lo ganas. Así que acércate a tu Señor con toda confianza y di: gracias, Padre, por darme como regalos gracia y paz, y hacerme ante tus ojos un hombre fiel y santo. Y a ti, amigo, que tú no has creído en Cristo Jesús y estás viendo este video, te animo a que dejes tu vida de pecado y que encuentres paz para con Dios. En esos momentos no te digo, y no te quiero decir, que encuentres tu paz personal. Mira, esa la puedes encontrar en cualquier lado. Tu paz personal la puedes encontrar en cualquier lado. Cualquier cosa que te haga olvidar 5 minutos esta realidad, vas a encontrar ahí tu paz. No, eso no importa. Lo que realmente importa es de que Dios no está enemistado contigo. Lo que realmente importa es dónde vas a pasar la vida eterna. Lo que realmente importa es de que si Dios en ese momento es sí o no tu enemigo. Arrepiéntete de tus pecados. Es mejor tener al Dios de todo como amigo, como Señor, que tenerlo como enemigo en el día de la ira. Si tú te arrepientes y crees en Él, Él te dará paz. Primeramente con su persona, porque tú eres enemigo de Él, pero también créeme que Él, en su misericordia, te puede dar paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero si no crees en Él, simplemente nunca lo obtendrás. Nunca lo obtendrás. Entonces, como conclusión, el apóstol Pablo, en estos breves 2 versículos, nos dio a entender 2 grandes verdades. Nos dio a entender lo que somos en Dios y las bendiciones que tenemos en Él. Pero solamente estas son adquiridas en Cristo Jesús. Y eso es bueno, hermanos. Dios les bendiga.